Hola amigos de Tu Perfil, me encuentro en el Café Siena. El Café Siena nuevamente nos está acogiendo para una entrevista más. Y hoy estoy con un joven que se ha hecho muy famoso en las redes sociales. Y no precisamente por algunas fotos que he publicado, sino porque ha manifestado toda su expresión artística en unos dibujos. Él también es arquitecto de profesión. Se trata de Oscar Falconi. Hola Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido a Tu Perfil. ¿Qué tal? Muchas gracias primero por la invitación, ¿no? Por brindarme un espacio, por brindarme una ventana, ¿no? Primero agradecer la invitación. Oscar, yo sé que hay mucha gente que te reconoce y otra gente que no, y precisamente ha sido por las redes sociales. Sí. Cuéntanos un poco de esa aventura, cómo empezó. Todo empezó, la página, en realidad, el hecho de yo subir dibujos, ¿no? A la red y compartirlo primero con mis amigos, ¿no? Inició yo compartiendo los dibujos en mi Facebook personal, ¿no? Dibujos que hacía, que al principio yo los hacía porque era de canciones que me gustaban, ¿no? Al inicio, ¿qué tipo de dibujos compartías? A ver, cuéntame Eran un poco. una especie de dibujos inspirados en videoclips, ¿no? Okay. O quizás en canciones que yo interpretaba y creaba, el personaje lo trataba de interpretar según lo que yo entendía en el videoclip, ¿no? De música que me gustaba sobre todo. Y bueno, en realidad eso es con las redes sociales, ¿no? Empezaba a compartir todo eso, ya habré estado en eso como unos 2 años más o menos. Okay. Y luego de eso se me dio la idea de crear una página, ¿no? Y empezar a subir mis dibujos, que también iban por esa línea, ¿no? Hacer dibujos de cantantes que me gustaba, de videos musicales, pero en ese entonces, que fue en el 2014 que creé la página, por mi misma carrera era un poco complicado ser un poco constante, ¿no? Claro, porque una de las exigencias de las redes sociales es que tienes que estar ahí, ¿no? Publicando. Y también creo que porque el tipo de contenido que yo subí era un poco más personal, que algo un poco que tenga interés en la ciudad, ¿no? Que otras personas tengan interés. Y claro que sí había buena acogida, ¿no? Que tenía, sobre todo amistades mías, ¿no? Pero no es como es ahora, ¿no? Y ya, pues, luego, en realidad estuve inactiva mi página hasta el 2016, que yo terminé la carrera y bueno, a partir del año pasado que ya estaba egresado y ya estaba con el tema de prácticas y de mi tesis, ya tenía un poco más de tiempo para hacer ese tipo de dibujos, ¿no? Entonces actualicé el nombre porque en un inicio mi página no era como se llama ahora, se llamaba Aura. Porque era una canción que me gustaba y creo que como que significa que es algo que significas tú, ¿no? Que es lo que tienes dentro, eres tú mismo. Entonces tenía ese nombre, pero un día así en mi casa dije, si le cambio de nombre, ¿no? Y si ya tomo en serio esto y parto de nuevo, parto de cero. Entonces empecé a pensar en un nuevo nombre y tenía algo en mente que o sea, mi nombre propio esté ahí, ¿no? Pero tenía que relacionarlo con algo que tenga que ver con el dibujo, con el arte, ¿no? Fusionar palabras. Y al final nunca se me había ocurrido que mi nombre termina con art, ¿no? Entonces al aumentarle una T puede ser art. Claro, porque es Oscar, ¿no? Oscar. Con T al final. Entonces se me prendió el foco y ya, pues, ¿no? Porque tenía en mente otros nombres que no necesariamente sea Oscar, que tenga la palabra Oscar, mi nombre, pero que tenga la palabra de arte, ¿no? O sea, por ejemplo, pensaba ponerle heart, de corazón, y que termina con art, que tiene que ver con el corazón, pero, o sea, todo estaba ahí, ¿no? Ya la cosa estaba ahí, mi nombre era el indicado, ¿no? Claro, pero más allá de cambiar el nombre y hacer todo eso en el inicio, también fue el tipo de contenidos que fuiste publicando, ¿no? ¿Cómo fue ese bueno, es que fue un cambio, ¿no? De tipo de contenidos que publicabas. A ver, ¿cómo fue? Bueno, empezaba yo a subir dibujos en donde yo aparecía, ¿no? Porque normalmente los dibujos que yo hacía eran dibujos de, como te dije, cantantes, ¿no? Videos musicales, pero, por ejemplo, yo empecé con la página en verano y estaba haciendo un calor tremendo, entonces me acuerdo que el primer dibujo que yo subí era yo todo acalorado y con un solzazo, ¿no? Y de ahí justo venía el Día de la Mujer y también subí un dibujo como saludando por el Día de la Mujer, ¿no? Y hacía un dibujo era un dibujo de una señora que estaba vendiendo emolientes, ¿no? Ah, mira. Y luego igual, ¿no? Había canciones que me gustaba y subía dibujos de cantantes y ya empezaba a meter los videos, ¿no? Por ejemplo, yo grababa el proceso que yo hacía el dibujo y le ponía la canción de ese dibujo que está inspirado en esa canción de fondo, ¿no? Y de ahí cosas así, ¿no? Después, justo por ese tiempo,
el año pasado que ya mi página creció, cuando empecé a cambiar el nombre y empecé a subir contenido distinto, creció de unos 200 seguidores, 300 que yo tenía en el tiempo que estaba inactiva, ya llegó a 700, iba subiendo, ¿no? Entonces, ¿Y todo eso era por las publicaciones que hiciste? Nada de publicidad? Sí, eran por las publicaciones, no, nunca pagué publicidad. Okay. Y ya pues un día se me ocurrió y dije que quería hacer algo por Tacna, ¿no? Por fiestas de Tacna. Tenía que hacer algo, era obvio que tenía que hacer algo. Entonces, mientras estaba en la combi andando por Tacna, ¿no? Trasladándome de mi casa a las cosas que tenía que hacer, siempre se me ocurría ya, y si hago como que 15 cosas de esto, 20 cosas que nos identifiquen, ¿no? A los tacneños, o sea que sean íconos de acá de ¿Y con Tacna. qué empezaste? Entonces se me ocurría ver qué puede ser el arco. Por ejemplo, el arco es algo que quizás hay en otras ciudades, pero que en todo es representativo en Tacna. Entonces ya ahí anotaba, ¿no? En las notas de mi celular anotaba ya, una del arco. Ahí así, por ejemplo, otro día, o sea, eso fue en un lapso de meses, ¿no? Porque yo te hablo que empezó en marzo y ya, bueno, las fiestas de Tacna son en agosto. Claro. Luego se me ocurría ver Tarzán. Si nosotros tenemos nuestro Tarzán, también hay un Tarzán, pues, claro, ¿no? Conocido por los dibujos animales, ¿no? Entonces nosotros, o sea, Tarzán, que podría decirse que es un ícono tacneño, ¿no? Es conocido por todos los tacneños. Es algo que no lo puede tener cualquier otra ciudad del Perú, ¿no? O quizás que a un personaje lo llamen Tarzán no es muy común, ¿no? Además que es un personaje muy pintoresco, Ajá. ¿no? Entonces, y así después también el picante y varias cosas empezaba a notar. Entonces, un mes antes de que ya sean fiestas tacneñas, empecé a plasmar eso en dibujos, ¿no? A ver cómo podría armarlo. Y ahí obviamente también meterle un poco de fotografía, porque a mí también me gusta la fotografía, pero bueno, en ese tiempo no tenía yo una cámara como para poder tomar una foto decente y que aparezca en el dibujo. Entonces lo que hice fue googlear imágenes en internet, pero también, o sea, al ser yo artista, respeto también las obras de otros autores, ¿no? Entonces no iba a ser muy bueno usar fotografías sin pedir permiso y que no sean mías. Claro. Entonces lo que hice fue contactarme con los fotógrafos de las fotografías que yo entregué, que yo encontré, y les pedí permiso, ¿no? A cada uno de ellos, y usé sus fotografías, y es por eso que en los dibujos que hice de los 15 orgullos de todo tacneño, es que abajito de cada dibujo sale ahí el nombre del fotógrafo. Genial. ¿No? Entonces ese dibujo, esos 15 dibujos los subí esa semana de fiestas de Tacna, y bueno, eso sí, a mí me sorprendió bastante, ¿no? Porque a comparación de trabajos anteriores que había hecho la reacción fue instantánea. No, o sea, yo lo subí a las 7:30 de la noche, por ejemplo, y o sea, yo lo dejé y a los 10 minutos entré, ya tenía 70 likes y así iba creciendo. ¿Y no eran tus amigos? Y no eran mis amigos. Eran personas. Y también, yo en ese entonces tenía 800 seguidores, ¿no? Al día siguiente que me levanté ya había sobrepasado los 1000 seguidores. Fue en horas. Claro. No, la cosa es que pasando esa semana de Tacna ya estaba con 2000 seguidores. Y todo eso yo, logré los 300, tenía 400 seguidores en 4 años. ¿No? Entonces logré en un día lo que no pude lograr en 4 años. Y bueno, y más allá que hayas escogido temas muy representativos de Tacna y que lo hayas hecho en una época en donde diste en el clavo, porque todo el mundo está muy emocionado con los 50 años de cautiverio, el retorno a Tacna y todo eso, ¿crees que ha habido otro factor también que haya contribuido a que, no sé, tu página haya, no sé, se haya inundado de likes y haya tenido muchos seguidores? Yo creo que es el mismo hecho de que sean ilustraciones, ¿no? Creo que no es muy común ver ese tipo de posts que sean netos tacneños, ¿no? O sea, que a la par que se hable de la realidad de acá, de lo que está sucediendo, sea un propio tacneño que lo esté haciendo, ¿no? O sea, yo veo eso, quizás hay, ¿verdad? Pero eso es un poco más común, creo yo, en Lima, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, tengo varios, yo sigo a bastantes artistas que son ilustradores, artistas gráficos que recrean, ¿no? Lo que pasa en el Perú, en su ciudad, ¿no? Y creo que eso es lo que hace que a la gente le guste, ¿no? Que sean dibujos y que estén hechos por un tacneño. Y lo sientes más suyo, ¿no? Y lo sientes más suyo, ajá. Claro, porque igual en el Facebook hay muchas páginas, como tú dices, que tienen muy buenos artistas, ¿no? Pero que es muy externo, ¿no? Externo. Sí. Y compartir en esa época algo de Tacna, hecho por un artista tacneño, creo que ha sido como que le ha dado en el clavo. Sí. Y bueno, ahora que ha pasado fiestas de Tacna, ¿tienes pensado otros temas que escoger? O ya los bueno, ahora ya he visto en tu página el tema político, ¿no? Sí. Has hecho encuestas. Eso me parece genial. Me parece genial eso. En realidad siempre, bueno, o sea,
Yo nunca tengo planeado qué hacer. Creo que en todo este tiempo lo único que he planificado hacer es lo de Tacna, ¿no? Porque siempre hay algo que sucede de imprevisto, ¿no? Uno nunca sabe lo que puede suceder el día a día. Te dejas envolver por la coyuntura. Sí, es una reacción en realidad, ¿no? O sea, por ejemplo, con lo de las canciones, yo no sé cantar, ¿no? Me gusta, lo hago personalmente, ¿no? Quizás pero sí te gusta escuchar. Me gusta escucharla, pero no tengo ese talento, ¿no? Entonces creo que al dibujar es una manera de yo cantar, ¿no? Es una manera de expresión. Y es igual, por ejemplo, hace unos meses hice un dibujo por lo de esta niña, Soana, que murió. Claro, murió por una negligencia municipal y a la vez de sus padres, ¿no? Entonces, como que eso me conmovió, ¿no? O sea, genera algo en mí y eso hace que yo dibuje, ¿no? Es una reacción en realidad. Entonces, siempre hay algo así, ¿no? De ahí, por ejemplo, la señora Victoria, la tía Vicky, falleció la semana pasada y igual, ¿no? O sea, creo que es una necesidad mía de plasmarlo, ¿no? De dibujarlo, de hacerlo, ¿no? De publicarlo. Claro, además que hay mucha sensibilidad con los temas sociales que pasan en Tacna, ¿no? O sea, te veo muy apegado a eso. Sí, o sea, es una reacción, o sea, sí, es como una opinión que yo emito. Claro. ¿No? Por ejemplo, siendo sincero, entre estos dos últimos candidatos que hay para segunda vuelta, no me llama la atención ninguno de ellos. Claro, y creo, bueno, que tu opinión refleja la de muchos, ¿no? Sí. Y creo que eso es lo más importante, que tu opinión se está generalizando, y bueno, porque también se siente, ¿no? ¿Sabes qué? Me recuerda mucho a las carlincaturas, no sé por qué. No sé por qué, de repente porque sea como tú dices, una opinión ilustrada en imagen, ¿no? Sí. ¿Has pensado en desarrollarlo más, ese tema, a tal punto, no sé, de ponerle frases o algo por el estilo? Sí, en realidad creo que o sea, no sé si es un problema o es una ventaja, pero aunque también por ahí va relacionada la cosa, ¿no? O sea, justo por el tema de que la página ha ido creciendo, ¿no? No solo me contactan para, por ejemplo, hacer dibujos, ¿no? Porque con la página me contactan bastante, por ejemplo, semanalmente, una vez al menos, para hacer un dibujo, por ejemplo, que un amigo le quiere regalar a su novia, ¿no? Por un aniversario, un regalo, o también por el dibujo, por ejemplo, que hice de Soana, que en paz descanse, varias personas me han contactado para, o sea, hacer como un recuerdo al mes de fallecido de su familiar, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero también me han contactado para hacer logotipos, ¿no? Y, o sea, una semana puedo estar diseñando un logotipo y a la otra puedo estar haciendo un dibujo, ¿no? Y a la otra tengo que hacer un plano. Entonces hay como siempre algo que hacer, ¿no? Y que son distintas cosas, pero en realidad tienen relación. Y eso es por eso que me centro en todo, pero a la vez es un poco complicado, ¿no? Pensar en cómo seguir, cómo organizar la cosa, ¿no? La página y todo eso. Claro, igual y por el momento de repente la página te está acompañando también a tu vida profesional, ¿no? Sí, en realidad el hecho de expresar, ¿no? De dibujar, y al tener una relación, complementa un poco, ¿no? Por ejemplo, al estudiar arquitectura me complementó mucho al poder diseñar logotipos. Yo no estudié diseño gráfico, ¿no? Y yo tampoco nunca estudié en una escuela de dibujo que me enseñan a dibujar y todo eso, ¿no? Pero la carrera lo que hizo de bueno es enseñarme a componer, ¿no? Claro. O sea, creo que hizo que mi ojo se trabaje bastante, ¿no? Entonces, claro, y ya tienes una costumbre de ver las imágenes de una forma diferente, entonces, ¿no? Al diseñar un logotipo ya sé órdenes, ya sé valores de composición, ¿no? De equilibrio, de geometrizar, y eso ayuda, ¿no? O sea, todo es un complemento en realidad, pero son cosas distintas. Claro, claro. Bueno, igual y tienen alguna relación ahí que junta a todas, ¿no? Bueno, Oscar, retrocedamos un poquito hacia atrás y vamos a... ¿Cómo empezaste tú en el mundo del dibujo? Me dijiste que tu papá o tu mamá te había dicho que habías empezado a los 1 año, creo. Sí, bueno, yo, en mi memoria a corto plazo, bueno, a largo plazo, que yo sepa, yo dibujo desde que tengo 4 años. O sea, desde que estoy en primero de primaria, por lo menos sí sé que he dibujado siempre. Sí, a mí, por ejemplo, siempre las tareas que siempre hacía primero eran las tareas de dibujar o de pegar láminas de tal tema, ¿no? Y yo no pegaba las láminas, sino que las dibujaba, ¿no? O sea, en ese tiempo no había internet, ¿no? Pero lo que yo hacía era comprar la lámina y dibujar lo que salía en la lámina, ¿no? Y a las tareas que te dejaban, ¿no?
Me acuerdo que te dejaban mucho las tareas de dibujar los mapas y esas cuestiones, ¿no? Sí, pero mi familia dice que yo dibujaba desde que tenía 1 año, ¿no? Que rayaba las paredes y todo eso, ¿no? Yo sí recuerdo que me gustaban mucho los dibujos animados, o sea, ver Dragon Ball, esos dibujos que eran de la época, ¿no? De cuando eras niño. Siempre me llamaban la atención mucho los colores. Dibujabas eso. Y ahí sí, o sea, sí recuerdo que cuando tenía 5 años, rayaba las paredes, ¿no? El cuarto de mi abuela, ¿no? Con los personajes de Dragon Ball y todo eso. Sí, pero siempre me ha gustado dibujar. ¿Y cómo se llama? Y bueno, ¿y a qué edad más o menos comienzas a darte cuenta de que este dibujo ya no simplemente era como un acompañamiento, ¿no? Sino que ya lo puedes hacer, lo hacías de mejor forma que otras personas, ¿no? Porque sí hay un momento en que pasa eso, ¿no? Creo que creo que cuando yo estaba en secundaria ya empecé a notar eso, ¿no? Porque o sea, siempre le llamaba la atención a mis compañeros, ¿no? El hecho de que yo dibujara, ¿no? Porque yo en el colegio, o sea, yo era el típico chico de que a veces no atendía en clase, ¿no? Yo sí recuerdo eso, que no atendía en clase y me ponía a dibujar todo el tiempo y dibujaba a mis compañeros, o yo en ese tiempo del colegio dibujaba mucho las series que veía, ¿no? Recreaba los personajes en dibujos, las escenas, el capítulo anterior, y a mis amigos también los molestaba con dibujos, y ahora yo que me encuentro con ellos, me dicen, ¿no? Que qué chévere que ahora estés haciendo esto, ¿no? Que en sí es un hobby, ¿no? Pero también trato de como nunca dejarlo de lado, ¿no? O sea, siempre que esté al lado mío. Por ejemplo, yo puedo desarrollarme profesionalmente como arquitecto mucho, ¿no? Pero siempre creo que voy a tener esto de la página y de las ilustraciones que hago conmigo, ¿no? Porque creo que es una manera mía de sobrevivir, ¿no? Es una manera personal de sobrevivir. ¿Tienes algún tema del que todavía no te has atrevido a hablar o opinar mediante un dibujo? La verdad, creo que siempre. O sea, siempre que hago un dibujo, como que tengo ese temor, ¿no? De que quizás no les guste mucho a las personas, ¿no? Que quizás puedan tomarlo a mal, ¿no? Por ejemplo, cuando hice lo de los 15... los dibujos de Tacna, de los 15 orgullos de todo tacneño el año pasado, hubo mucha gente que decía, yo consideré a la mezquita, por ejemplo, dentro de uno de los orgullos, ¿no? Y mucha gente ahí comentaba que la mezquita no es nuestra, ¿no? Que, o sea, estás mal. En otro tipo de dibujos también, ¿no? Que, o sea, criticaban, ¿no? Y creo que, por ejemplo, ahora también esto de lo que hice de los candidatos que han quedado para segunda vuelta, ¿no? O sea, siempre puede haber gente que está a favor de ellos, ¿no? Que los apoye, que sea su gente política, que no les guste, ¿no? Y ese riesgo siempre lo tengo cuando estoy pensando en qué dibujar o cuando lo dibujo. Claro, igual y uno sabe que cuando va a hacer público algo ya se expone a muchas cosas, ¿no? Sí, ya lo va asumiendo, ¿no? Sí, ese es el riesgo que corremos, ¿no? Es una ventaja, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora tenemos el beneficio de que es una ventana el Facebook, ¿no? De que tú puedes subir y la gente le gusta, tiene seguidores, de una parte generas dinero con eso porque te hace pedidos, sabe que eres bueno, ¿no? Claro. Y te hace pedidos, ¿no? De dibujos, como te digo, de logotipos. Pero también es una desventaja porque ayer tuve, por ejemplo, un problema con el dibujo que hice por lo de los candidatos, ¿no? Que hay mucha gente que lo vuelve a subir o que lo descarga y lo sube y no coloca necesariamente de quién es el dibujo, ¿no? Claro, justo de eso estábamos hablando antes de que llegamos. Entonces ese es un riesgo que corremos, creo, las personas que subimos nuestro arte o una opinión quizás, ¿no? Puede ser también una opinión escrita, quizás alguien lo puede copiar y publicar como si fuera de esa persona y sin colocar los créditos y quizás nunca te puedas enterar de eso, ¿no? O sea, yo en realidad no sé quiénes pueden compartir o volver a subir, ¿no? Entonces ese es el riesgo siempre que corremos, ¿no? Al final nosotros somos conscientes de eso, ¿no? Sabes que te llegas a eso, pero al final igual es una reacción, una opinión que uno emite, así que no importa. Bien, bueno, ya llegando casi a la parte final de esta primera parte, porque ahorita nos vamos a la pregunta ping-pong, ¿cómo ves a la página de aquí a un año? A Oscars. O bueno, a largo plazo, ¿cómo la ves? ¿Cómo te gustaría verla en todo caso? Me gustaría que, a ver, ¿qué puede ser? ¿No? Que se expanda un poco más, ¿no? Quizás que ya no sea tanto en el tema de la ciudad de Tacna, ¿no? Quizás, o sea, siempre, en realidad las cosas que yo hago, al ser tacneño, son cosas de este ámbito, ¿no? Pero a veces también subo cosas que son de intereses generales, ¿no? Me gustaría que crezca, se expanda un poco más, ¿no? Que en ese sentido
que sea un poco más reconocida, quizás, ¿no? En realidad es lo que que haya todo... más seguidores. Que haya ¿no? más seguidores. Ok, genial. Bien, Oscar. Vamos a entrar a nuestra segunda parte, que son las preguntas ping-pong. Ya te expliqué. Te voy a decir 5 palabras y tú lo primero que se te venga a la mente, si quieres en una palabra o si quieres en una frase. Ok, comenzamos. Vamos. Tacna. Heroica. Bien hermosa. Ok, es dibujo. Arte. Música. Piano, se me viene a la mente, piano. Facebook. Instagram, se me ocurre Instagram. Oscar. Ilustraciones. Ok, muy bien. Pues de verdad, Oscar, te damos las gracias por darte el tiempo de estar aquí en el programa y compartir un poco de cómo empezó esta aventura y cómo está continuando, ¿no? Sí. De verdad, nosotros aquí, todo el equipo de producción, junto conmigo, deseamos que continúes. ¿Por qué? Porque eres un artista de aquí de la ciudad y creo que mucha gente se identifica con la opinión que a veces se generaliza, ¿no? Sí. Bueno, si quieres decir un saludo, no sé, cómo pueden seguir a la página, tienes todo a tu disposición. Bueno, los invito a que sigan a mi página. Pueden buscarme como Oscar Dibuja en Facebook y también en Instagram. Okay, espero amigos, que les guste mi trabajo también. No, de hecho que sí. Bueno, amigos, yo me despido hasta una próxima oportunidad aquí en tu perfil en el Café Siena. Nos vemos, bye. Gracias.